La deontología jurídica consiste en el estudio y de exigibilidad del cumplimiento de los deberes morales inherentes a las profesiones jurídicas. La deontología es más que importante en aquellas profesiones que han sido sacrificadas por su mal prestigio, como lo es la profesión jurídica, ya que en ella se manifiesta el correcto e idóneo actuar del abogado al mismo tiempo que permite identificar aquellos hechos inapropiados, que tienen como consecuencia la reprobabilidad de dicha conducta por el Colegio de Abogados, que sustentándose en los principios tiene la obligación de no permitir que el mal prestigio se continúe propagando. La ética aplicada al ejercicio del derecho se denomina deontología jurídica. La deontología jurídica supone y exige el conocimiento, la capacidad y la competencia técnica del profesional en derecho, pero el alcance de sus preceptos se extiende a un ámbito aún mayor. Un extenso conocimiento técnico del derecho y un hábil dominio de la técnica jurídica no son por sí mismos garantía de excelencia profesional. Es necesario, además, saber ejercerlos en forma íntegra, porque cuando esas capacidades se usan de manera éticamente censurable, la sociedad se ve seriamente afectada y tanto la figura del abogado infractor, como el prestigio e imagen del grupo profesional, en su conjunto, experimentan menoscabo y desdoro. Según Santiago Carretero, la deontología es la parte del ordenamiento nacida conforme a la legalidad vigente y del órgano encargado para ello en la forma que éste determine, que regula y analiza el ejercicio moral y las obligaciones éticas que conlleva la condición de abogado, cuyo incumplimiento acarrea sanciones disciplinarias aplicadas por el órgano competente colegial para ello y que, posteriormente, pueden ser sus actos revisados por el órgano judicial respectivo. Razón de ser de la deontología. La deontología como ciencia y disciplina debe existir de la misma forma que existe el derecho que regula el ilícito penal que atenta contra bienes jurídicos. Asimismo, es también una necesidad de orden en el desarrollo de las profesiones jurídicas, de orden y de seguridad frente a los demás miembros de una comunidad social, ya que es una necesidad para el ciudadano que se enfrenta al derecho como una garantía. A pesar de lo anterior, durante mucho tiempo, existió un gran debate en torno a la validez de la deontología. La principal crítica que recibía era la de que éstas eran únicamente normas de buen uso de buen hacer. Se afirmaba que la única forma de ejercer la abogacía era teniendo conocimientos del derecho. Diferencias entre la ética y la deontología. De ninguna manera puede desarrollarse el tema de la deontología sin hacer mención sobre la ética, por lo que puede resultar un tanto imprecisa la definición específica y exacta de ambos términos intrínsecamente relacionados. Se propone que la ética profesional es esa ética aplicada, no normativa y no exigible, que propone motivaciones en la actuación profesional, que se basa en la conciencia individual y que busca el bien de los individuos en el trabajo. La ética es, por lo tanto, el horizonte, la configuradora del sentido y la motivación de la deontología. Esta relación resulta sumamente estrecha, donde la deontología cuenta como punto de referencia y motivo de regulación, la ética profesional. La primera no subsiste sin la segunda y, de igual modo, la segunda no cuenta con sentido práctico de regulación y cumplimiento obligatorio, sin identificarse con un cuerpo normativo deontológico. En este sentido, se dice que la deontología es la ética aplicada al campo profesional, por ejemplo, abogacía, la que se concreta en normas y códigos de conducta exigibles a los profesionales. Esta normativa es aprobada por el colectivo de los profesionales, donde se enumeran una serie de deberes y obligaciones mínimos para todos estos profesionales, regulando consecuencias de carácter sancionador disciplinario. En esta búsqueda de similitudes, podemos encontrar esenciales diferencias entre ética y deontología, las cuales no hacen más que aclarar la estrecha relación entre una y otro. Podemos señalar algunas diferencias que resultan de especial relevancia. 25. Veamos. A. Cumplimiento de valores éticos y normas deontológicas. El cumplimiento de los valores éticos corresponde a un campo de la intimidad del ser humano, donde decide si lo sigue o, de lo contrario, reniega de ellos. Se procede en forma consecuente. No existen normas imperativas que sancionen a aquellos ciudadanos que no respeten las regulaciones sociales, morales y éticas, como tampoco encontramos mecanismos que interioricen en cada ser humano y se conviertan en regla de vida de todos. Por el contrario,
En el campo de la deontología profesional su tendencia es la creación de regulaciones consensuadas de carácter moral y ético que se recogen en normativas internas para las diferentes profesiones, incluida la abogacía, donde estas disposiciones resultan de aplicación universal a todos los agremiados y de cumplimiento obligatorio. Inicialmente con un carácter preventivo pero, en caso de incumplimiento a estos preceptos deontológicos, surge su faceta imperativa y sancionatoria, donde podemos pensar en una simple amonestación o llamada de advertencia, hasta la suspensión en el ejercicio profesional. B. Enseñanzas de la deontología a la ética. La ética tiene mucho que aprender de la deontología, pues la primera presenta de los sujetos a los cuales se dirige, por lo que su efectividad y seguimiento resulta cuestionable y difícil de entender. Por su parte, la deontología muestra problemas y realidades concretas del profesional, donde se regula en forma directa y efectiva el acatamiento de las disposiciones o regulaciones ético-profesionales, pues su incumplimiento se encuentra inmerso dentro del ámbito de sanciones disciplinarias que podrían provocar, en el más grave de los casos, la separación temporal en el ejercicio profesional de aquellos agremiados que han incumplido estas normas deontológicas. C. La ética se dirige a la conciencia individual. Por el contrario, la deontología regula lo aprobado para el ejercicio de una profesión carácter colectivo. La ética dirige su atención, en última instancia, a la conciencia individual. Sin embargo, esta conciencia personal necesita remitirse a reglas objetivadas en códigos deontológicos. Por su parte, la deontología tiene a regular lo aprobado para el ejercicio de una profesión, lo que le brinda el carácter colectivo. La deontología consiste en un desarrollo de los principios morales, partiendo de la existencia de normas jurídicas, hábitos, usos, costumbres, situaciones socioeconómicas del profesional, etc. D. El código deontológico regula la conducta del profesional en su campo y prevé sanciones por su incumplimiento. La eficacia del código deontológico excede el fuero interno del profesional, pues ante la realización de ciertas conductas surge la sanción. Estas sanciones son las que brindan eficacia en la prevención de la conducta profesional incorrecta, mecanismos que no posee la ética en sí misma. En síntesis, la ética profesional por su mismo significado, modo de ser, no establece sanciones, se refiere específicamente a la conciencia individual del profesional, mientras que la deontología necesariamente establece un deber, un mínimo exigible al profesional, por lo que ella misma establece las sanciones que han sido decretadas por el Colegio de Abogados. Principios deontológicos. Los principios ayudan al estudio de determinada ciencia o arte, permiten conocer sus orígenes, sus fundamentos, trazan los lineamientos para una mejor comprensión de la institución que estamos analizando. La deontología posee una serie de principios, los cuales se dividen en dos tipos distintos, pero que se interrelacionan entre sí: los principios universales y los principios sectoriales. En los principios universales, se encuentran el principio de obra según ciencia y conciencia, y el principio de probidad u honestidad. La deontología jurídica se caracteriza por la presencia de estos dos principios de muy amplio alcance, que son aplicables a todas las profesiones intelectuales libres y se refieren a múltiples manifestaciones del comportamiento no técnico del profesional. Son de amplio alcance en el sentido propio de su contenido, asimismo por las diferentes interpretaciones que puedan recibir. Entre los principios sectoriales se ubican, el principio de libertad profesional, el principio de independencia, el principio de dignidad y decoro, el principio de diligencia, el principio de corrección, el principio de desinterés, el principio de información, el principio de reserva o secreto profesional, el principio de lealtad procesal, el principio de colegiabilidad y el principio de actualización académica. Principios universales de la deontología profesional. Estos principios son: 1. Obra según ciencia y conciencia, que significa actuar competentemente y éticamente. 2. Probidad profesional, es la honestidad con que debe actuar el profesional. Obra según ciencia y conciencia. Este principio abarca dos áreas de suma importancia, como lo es la actuación del profesional de forma eficaz de manera que garantice él su labor apegada estrictamente a los conocimientos abundantes y profundos sobre la ciencia del derecho. De la misma forma, dichos conocimientos deben ir custodiados por el correcto actuar según las normas morales que rigen los comportamientos humanos.
Exige que el buen profesional conozca su materia, cómo aplicarla y ejercerla de forma comprometida con los principios morales y deontológicos, haciendo un equilibrio entre ambas. El primer mandamiento del abogado, según Eduardo Couture, le exige al profesional estudiar y mantener los conocimientos actualizados de manera que el profesional, a través de la doctrina, de las leyes y de la jurisprudencia, sea capaz de atender de forma oportuna y eficaz las situaciones que se le presenten en el ejercicio de su función profesional, con el fin de impedir que la mala preparación permita que la profesión continúe con una perpetua desvalorización. La ciencia se aprende, la conciencia se forma y se espera que ésta se constituya desde los principios éticos. El profesional debe actuar tendiendo tanto a la ciencia, conocimiento, como a su conciencia, autorresponsabilidad por esos conocimientos. Se le puede definir como principio marco porque en su ámbito pueden confluir todos los comportamientos del profesional. Mientras que no existen grandes dificultades para explicar el concepto de ciencia, que va referido al ejercicio, efectivo o potencial, de la profesión, según las reglas técnicas, doctrinas científicas y experiencias e investigaciones que se refieren al aspecto técnico de la prestación profesional. Por el contrario, la individualización del concepto de conciencia ofrece una mayor dificultad, aunque esté especificada con el calificativo profesional. Según Kant, la conciencia es la función unificadora del proceso cognitivo. A nosotros nos interesa el concepto de conciencia instrumentalmente, al objeto de poner de manifiesto el conocimiento y la voluntariedad de una elección entre varios actos profesionales posibles y también entre varios comportamientos de orden ético-social deontológicamente relevantes que es necesario o conveniente realizar en el ejercicio de la profesión. El concepto de conciencia profesional no se limita al aspecto de la voluntad. El profesional no solo quiere actuar como sabe que puede actuar, sino que actúa de un determinado modo que ha escogido de antemano conformándose a un imperativo ético, que tiene en cuenta el interés del cliente y el interés general. Este imperativo es expresión de su conciencia profesional, que adquiere relevancia como valor individual relacionada con valores universales, que vienen después referidos a los conceptos de profesión, de competencia, de dignidad, de autorresponsabilidad personal. La deontología toma en consideración la conciencia del profesional en cuanto que la persona humana inserta en el complejo social debe tener el conocimiento de los valores esenciales de su profesión, pero también de los subjetivos, referidos a sí mismo, al cliente, a los terceros con quienes entra en contacto, y de los de la colectividad general. Actuar con ciencia y conciencia implica conocer los valores técnicos, así como los sociales y humanos de su profesión. Ambos tipos de valores exigen ser estudiados por parte del profesional.